Bueno, hola, ¿cómo les va? Ustedes son chicos quinto año, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas y térmicas. Bueno, en primer lugar, vamos a seguir retomando todo lo que veníamos haciendo en el primer cuatrimestre. Y bueno, un poquito también les quiero aclarar que el tema que haya cortado las subidas de video fue porque, bueno, tuve un pequeño problema con la computadora y la verdad que se me borraron todos los videos que había filmado. Y la verdad perdí mucha información. Tenía prácticamente un montón de clases, también de sanitarias. Entonces, bueno, las estoy realizando de vuelta. Y bueno, les pido disculpas si de repente me demoré un poco con la subida de videos. Así que bueno, igual ustedes estuvieron mirando, por lo que estuve viendo, ya están trabajando con Rubén, lo que es la parte de electricidad. Yo lo que más bien me encargo es de la parte más bien teórica y la parte de cómo calcularlo. Yo no les voy a dejar como tarea para que hagan planos de electricidad, pues ya lo hicieron. Pero sí lo que quiero dejar en claro es la última parte que yo la había empezado, pero que no se filmó bien en el video, creo que fue el video 8 y el video 9. Entonces lo que hice fue esos videos, vamos a hacer un ejemplo para que ya les quede este video que está mucho mejor hecho, ya que puedo capturar desde la pantalla. Y además lo que quiero es que empiecen a utilizar las herramientas de la computadora que tengan. Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo armé una planilla de cálculo de electricidad con el Excel. Y me gustaría que ustedes también la vayan haciendo porque el trabajo que yo les voy a pedir va a ser eso, va a ser la realización de una planilla de electricidad. La idea no es que copien exactamente la que hice yo no quiero que copien eso, sino que con su ingenio, con sus conocimientos, traten de armarse una para ustedes. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo fue que yo lo hice y después ustedes se fijan cómo pueden llegar a hacerlo, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con electricidad y con algunas partes de sanitarias, principalmente cuando sea la parte de cálculo de agua. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Terminando todo lo que es la parte, digamos, de cálculo, acá yo les tengo un ejemplo, yo acá tengo, ven, que por supuesto se los voy a dejar para que ustedes lo bajen. Tengo una vivienda que es en dos plantas. Esta es la planta baja, tiene un hall, un estar y un comedor. Bueno, esta es una escalera, que debajo de la escalera tengo un depósito, acá hay un pasillo que me lleva a un baño, en esta parte de acá atrás hay un escritorio, y acá tengo lo que es la cocina con el lavadero, ¿no? En la planta alta, esperen que tengo que ir abriendo, en la planta alta, tengo que ir abriendo los archivos. En la planta alta, lo que tengo los dos dormitorios en la parte posterior y el dormitorio principal al frente, que tienen el dormitorio principal tiene un baño, un vestidor y en la punta de la escalera tengo el baño que corresponde al baño común, digamos, ¿no? El baño de los dos dormitorios. Entonces, bueno, se me presenta esta vivienda y voy a seguir poniendo la planta baja. Entonces, cuando yo tengo que empezar a hacer el cálculo, cuando yo tengo que hacer el cálculo que se llama el cálculo de potencia, ¿no? Para poder saber a ver cuántos circuitos tengo que poner, cuántos, y la sección que tiene que tener cada uno de estos circuitos, ¿no? Y por supuesto después lo que va a ser el cálculo de las llaves de protección, como son disyuntores y llaves termomagnéticas.
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo acá ven que tengo abierto un Excel, y lo que hice fue armar una planilla. Esta planilla tendría que ser la misma planilla de la planilla de ambientes del plano municipal. Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque hay a veces, por ejemplo, en las planillas de planos municipales, ven que yo acá anoté cada uno de estos ambientes, ¿no? El estar, comedor, acá puse, por ejemplo, ven paso, pasillo. Y, por ejemplo, hay a veces que en la municipalidad, eh, cuando uno presenta un plano municipal, a veces no ponen los pasillos, o no, por ejemplo, no ponen los depósitos, ¿no? No, por ejemplo, estos pedacitos, estos espacios que quedan acá, chicos, a veces uno no los anota, porque, y la municipalidad a veces los deja pasar. Pero lo ideal es que ustedes anoten todo, anoten todo. Cuanto más completa está la planilla, va a ser mucho más fácil el cálculo, ¿no? Y va a ser mucho más fácil sectorizar todo lo que es los circuitos de iluminación. Como ven acá ustedes, yo acá armé esta planilla donde voy poniendo los números locales que coinciden con los locales del plano. Con van a ver que acá al final, bueno, cuando el plano, por ejemplo, el hall no aparece, ¿verdad? Como esto estaba hecho de antes y bueno, me comí en su momento hace mucho tiempo agregarle, o esto lo agregué, no me acuerdo, porque este es un plano que tenía yo viejo, creo que se agregó a último momento. Eh, este holcito se agregó al final, por eso tiene el número 16. El número 16. Y en verdad tendría que ser el número 1, pero bueno, si no tenía que modificar todo y me llevaba mucho tiempo, entonces yo lo que hice fue en esta planilla voy a poner todos los ambientes, por eso el hall aparece acá en el punto 16 y en la segunda columna, en la tercera columna, ven acá yo pongo el número de ambiente, el tipo de ambiente que es y en qué planta está ubicada. Planta baja, planta baja, planta baja, planta alta, ¿no? Acá lo que tengo es, ustedes se fijan acá, esto es una tabla simple que el área sale de la multiplicación de estas dos. Y en este caso, por ejemplo, van a ver que hay dos ambientes que yo acá puse regular y regular, que directamente aparece la superficie. Esta superficie yo lo que hice fue sacarla con el AutoCAD, ¿no? Por ejemplo, de este pasillo, que este pasillo tiene una superficie irregular, ¿no? Yo la saqué con el AutoCAD, entonces no le pongo las medidas. Lo mismo me pasa en la planta alta con el vestidor. Entonces, directamente lo que pongo es la superficie. Ustedes si quieren, pueden poner directamente el área, porque a nosotros en verdad lo que nos interesa es el área, que es lo que nos va a determinar después, de acuerdo al área, la cantidad de tomas o de boca de iluminación que tengo que utilizar. Perdón. Entonces, pero bueno, lo cierto que si directamente uno va poniendo los datos, automáticamente te da la superficie. Por otro lado, fíjense acá que yo lo que hice fue la sumatoria. Al final de todo esto, ven que sumo y me da la superficie total de los ambientes, que no es la superficie total, no es la superficie total de la superficie total cubierta. La superficie total cubierta incluye muros. Entonces, pero igual, estos 160 metros, ¿esto por qué les digo? Porque a veces ustedes pueden llegar a tener estas, la sumatoria de superficies, y esta sumatoria de superficies le da menos de valor, por ejemplo, de 150. Entonces, correspondería, en este caso, coincide de que es mayor a 150, por lo tanto es electrificación elevada. Pero si por ejemplo en algún caso, si les diera 140, ustedes dirían, bueno, no corresponde electrificación media. No, no corresponde electrificación media, porque la superficie, los metros cuadrados que yo me determina el tipo de electrificación son los metros cuadrados cubiertos. Entonces son los metros cuadrados que incluyen muro, ¿no? Van a ver que si yo acá tengo en la parte de acá, yo cuando hice la planilla de superficies, tengo superficie A, superficie B, superficie C,
La superficie A es la planta baja, la B es la planta alta y la C es la superficie del colchito. Van a ver que me da 204. Fíjense que hay 40 metros cuadrados, aproximadamente 44 metros, 45 metros cuadrados que corresponden a mampostería, a superficie de muro. ¿No? Ven que es una superficie bastante considerable. Entonces, bien, teniendo yo toda esta planilla, yo lo que tengo que hacer después, en una segunda etapa, es hacer lo que ustedes ya hicieron. Que fue, voy a poner acá, el cálculo de todos los artefactos y lo que se llama el cálculo de potencia de todos los artefactos que yo voy a tener en la vivienda. Yo acá ven, lo dividí, primero pongo los mismos ambientes que aparecen, en el, con los mismos números de local que me aparecen en el, me toma en la planilla de locales, acá, y lo que voy haciendo, voy a decir, bueno, mira, en el caso del Star, voy a poner 4 bocas, ¿no? Por eso pongo bocas, esto sería bocas de iluminación, y acá tomas. Entonces, encima yo le puse la condición dónde van a estar ubicadas, si van a estar en el cielo raso. Van a ver que en algunos lados yo le puse, por ejemplo, pared. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el depósito, como está por debajo de la escalera, yo no puedo poner debajo de la escalera quizás ¿cómo se llama? Una boca de iluminación en el cielo raso, digamos, contra el piso de la escalera. Quizás resulte un poco incómodo, entonces directamente pongo una plica de pared. Lo mismo van a ver que cuando yo ubico en algún otros lugares, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, del paso, que sería este sector que está acá, quizás acá yo considero que pueda llegar a tener, por ejemplo, una boca de iluminación acá, y quizás una segunda boca de iluminación acá, y en algún punto del lugar, o tener, por ejemplo, dos bocas acá, en estos dos lugares, y en este punto acá puedo tener un aplique de pared. Eso lo pongo, es un ejemplo, no significa que sea así. Pero bueno, yo en principio, cuando tengo la planta puedo hacer, por ejemplo, un pequeño diseño de iluminación, ¿no? Después se puede ir modificando esto. Porque esto también lo que me va indicando la cantidad, por ejemplo, de elementos de tomas que voy a tener que comprar, la cantidad de llaves, la cantidad de apliques de pared. Pero yo voy haciendo lo que se llama un pequeño cómputo, y que me puede ir dando idea de lo que es un pequeño presupuesto, ¿no? Por lo menos un antepresupuesto, un anteproyecto del presupuesto, que me puede dar un estimado de cuánto puede llegar a ser el costo. Lo mismo hago con lo mismo hago con los tomacorrientes. ¿Se acuerdan que yo también les dije que hagan el cálculo? Bueno, acá también digo, bueno, a ver qué va a pasar. En el Star yo voy a tener, por ejemplo, un televisor, un home, un equipo de audio, una lámpara de pie, ¿no? Esto es en el Star. En el comedor, no voy a tener equipo de la tele la tengo en el Star, entonces ya tengo una lámpara, tengo un teléfono, ¿no? En el paso que voy a tener, y quizás voy a necesitar un toma para conectar una aspiradora, qué sé yo. Acá ven en el baño yo puse que voy a tener un aplique en la pared, que va a ser donde esté el espejo, y otro donde esté el cielo raso. Entonces, eh, eh, y otro uno del cielo raso, que es la boca de iluminación general, y el de pared, que va a estar donde va a estar el espejo. Entonces, y además lo que dije, bueno, es probable que en ese baño se pueda llegar a usar, no sé, el artefacto que quizás tiene mayor consumo, que es un secador de pelo, ¿no? O sea, bueno. Y así voy estimando, ¿ven? Lo mismo hago con la cocina, ¿no? La cantidad de artefactos que tengo en la cocina, Yo estos son valores que puse, que tenía en un tiempo, bueno, no sé si son exactamente esos, pero más o menos van a andar por ahí, ¿no? El lavadero, ¿no? ¿Ven? Voy a tener un aplique
de pared, quizás uno donde esté más cerca, donde esté la parte de la ropa, en la mesa de lavado, quizás donde tengas que lavar a mano, y otro, uno general de cielo raso. Acá agregué la lavarropa, la caldera, ¿eh? Lo mismo pasa con los dormitorios, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero al final, fíjense que yo agregué algo que fue el exterior, que no es, si bien no es un local, pero que yo lo tengo que empezar a tener en cuenta. Entonces, ¿qué va a hacer? Este exterior, yo consideré que voy a tener, por ejemplo, como básicamente es un cubo la casa, en principio consideré que voy a tener 8 bocas de iluminación, 2 por cada pared, ¿no?, alrededor de la casa, con un consumo determinado. Fíjense que también acá lo que fui poniendo los consumos individuales y los consumos generales, para después hacer toda una sumatoria. Lo mismo me pasa acá con los tomas, ¿no? Eh, y también lo que hice fue contar la cantidad de bocas que voy a tener y la cantidad mínima que yo tendría que tener en principio de tomas generales, ¿eh? Y lo mismo hice con los tomas para el exterior. Yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a poner 4 tomacorrientes, una en cada pared, qué sé yo, para colocar, por ejemplo, la cortadora de pasto, o, no sé, la aspiradora, quizá puedo conectar algo para aspirar el auto, no sé, veré, ¿eh? Pero en principio, bueno, yo puse que va a ser pura y exclusivamente de jardín, y agregué los tomacorrientes perdón, ¿qué pasó acá? Los tomacorrientes al exterior, ¿no? Bueno, esto en principio lo pongo acá porque seguimos en el próximo video.